I hated high school. I hated high school. I hated high school. I still hate high school. Porque fue un tiempo sumamente traumático para mí. Los latinos estamos de moda, sin importar cuál es la administración, right? No sé si ustedes se han dado cuenta que hay personas que las cosas les pasan a ellos en la vida y hay otras personas que ellos hacen pasar su vida. Nosotros, que vamos a ser 20-25% de la población dentro de los próximos 10 años, tenemos que ocupar esos espacios. O sea, no nos queda de otra. Me llamo Lindsay Navarro, soy fundadora y directora ejecutiva del Centro. El Centro es una organización sin fines de lucro que se dedica a empoderar a la comunidad por medio de educación financiera y asesoramiento empresarial. Y desde su apertura ya hemos ayudado a más de 8,000 personas. Yo diría la mayoría de las personas a las cuales ayudamos son inmigrantes. Hay una población también indocumentada que acude a nuestros servicios. Nuestra meta en sí es ayudar a la comunidad hispanohablante acceder a préstamos comerciales, a comprarse casas, a crear y establecer una vida financiera y de lograr la misión que tiene el centro, que es de en verdad crear un espacio de igualdad y de acceso al sistema financiero para los hispanohablantes aquí en el sur de Luisiana. A lo que sea tema financiero o tema empresarial, para eso está el centro. ¿Cómo ha influido su familia en su labor y carácter personal? Tuve la fortuna de tener abuelos que eran sumamente emprendedores. Mi abuela y mi abuelo abrieron una empresa como una distribuidora de mercancías para la ciudad de David, Panamá, y yo en los veranos trabajaba con ellos dentro de ese negocio. Mi abuela era la contadora y la que manejaba lo financiero de la empresa. Trabajaba con los clientes en obtener sus órdenes y mantener los pedidos, y mi abuelo era el que hacía la distribución. Entonces, como era bien apegada a mi abuela, pasaba todo el tiempo con ella contando dinero, y hasta las 11 de la noche que trabajaba ella y que amanecía a las 6 de la mañana, yo también amanecía ya pegada a ella, ayudándola. Mis padres, mi mamá fue una banquera comercial, mi papá era un ingeniero mecánico y él trabajaba en ventas. Mi mamá, le gusta decir que ella fue como madre soltera, pero la verdad es que no, fue bien apoyada. Pero a la vez lo que pasó aquí, ¿verdad? Es que mi mamá, siendo mujer, siendo hispana y trabajando en un sistema financiero o bancario donde la mayoría de las personas son hombres, le tocó a ella balancear lo que era ser madre y ser también profesional. Mi mamá siempre y mi papá también siempre pusieron su carrera como algo primordial, porque para ellos su carrera iba a generar el dinero que ellos necesitaban para darnos a nosotros la vida que ellos querían, la vida que ellos envisionaban para nosotros. Y a la misma vez también valoraban mucho el tiempo entre familia. Entonces, cuando nosotros pasábamos tiempo juntos, era tiempo sin televisión, era tiempo, nosotros cenábamos juntos todas las noches alrededor del comedor y nunca faltaba nadie, ¿verdad? Ese era el momento donde nosotros parábamos y pasábamos 1 hora, hora y media, a veces 2 horas, comiendo y hablando, platicando de lo que había pasado durante el día, lo que estábamos estudiando, lo que estábamos aprendiendo. Entonces, para mí yo creo que eso instilled como una importancia en estar presente y el estar con el que a veces nos toca trabajar y a veces nos toca estar presentes y pasar tiempo en familia. Y éramos un núcleo muy pequeño, solo éramos 4. Era mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Y no teníamos familia aquí. Entonces crecimos en verdad dependiendo uno del otro. Y además de eso, yo creo que they instilled valores de trabajar arduamente, en valorar la educación, en poner la educación primero, porque eso es lo único que nadie te puede quitar. Como te decía, mi mamá era banquera, entonces ella muchas veces, como le tocaba trabajar tarde, nos recogía y me llevaba al banco. Y mi hermana y yo nos quedábamos sacando copias, pintando y haciendo. Entonces éramos como las secretarias del banco y lo bonito cuando yo crecí como adulta y tuve la oportunidad de trabajar en microfinanzas, las primeras puertas que yo tuve que tocar fueron las puertas de esos banqueros que eran contactos de ella. Entonces estas personas ya me conocían desde que yo tenía 5 años y el verme a mí en una posición parecida a lo que era mi mamá, pero en una versión un poco más enfocada en la comunidad, fue algo súper chévere. Fue como un full circle moment. Y yo estudié en Loyola. No me gradué de Loyola porque I went because of Hurricane Katrina, so me tuve que mudar. I did a year at LSU, tomando clases de everything, de actuación, de mercadeo, de comunicaciones, de negocios, porque no sabía qué quería estudiar.
it's okay cambiar de ideas. Yo cuando entré a la universidad, yo quería estudiar leyes, estudié justicia penal y no hice nada con ese degree. O sea, nada. Cuando te digo que nada, trabajé en la fiscalía por un ratito, no me gustó. Y cuando estaba en la universidad, yo ayudaba a mi novio en ese entonces, que era nicaragüense, lo ayudaba con todos los papers que él escribía para el mercadeo. Y yo también estaba estudiando negocios, right? Administración de empresa con él, porque lo ayudaba con todos sus reportes y lo que estaba estudiando. Entonces, y en ese entonces él me dijo, ¿sabes qué, Lindsay? Yo creo que sos muy buena para esto y lo deberías de estudiar. Si yo en ese entonces lo hubiera escuchado, right? Si yo hubiera dejado, yo creo que mi ego en ese entonces y hubiera estado abierta a las opciones y a lo que era tal vez natural y interesante para mí, hubiera encontrado una carrera mucho más rápido de lo que me tomó. Me enamoré de lo empresarial. And so I decided to apply to business school and I got into Loyola's MBA program. Y entonces lo terminé en 2 años y pico. And I worked in microfinance en una organización sin fines de lucro que también hacía préstamos y era una de los microprestamistas más grandes de la nación. La CEO era una latina. Y cuando yo fui a la primera reunión que ellos hicieron, que fue como una conferencia de todo, they did like a massive, like an all hands on deck conference para el entire staff, que eran más de 110 personas en ese entonces. La mayoría eran hispanos. Y viendo hispanos trabajando en finanzas, me abrió la mente y yo dije, wow, qué cosa más impresionante. Yo ni sabía que nosotros podríamos estar en este espacio. Y trabajé allí por 8 años hasta que lancé el centro. Okay. ¿Tú qué crees que falta por cambiar en la forma en que se representan a los latinos en espacios de poder? A nivel nacional es un nivel mucho más grande, right? La población es casi el 20% de los Estados Unidos. Entonces eso quiere decir que de todas las posiciones habidas y por haber, el trabajo, 20% de las personas que están trabajando en la fuerza laboral deberían de ser hispanas. 20% de las personas que están en juntas directivas deberían de ser, right? So, si lo miramos a nivel nacional. So, lo que me preocupa de la generación, right? De la generación mía de hispanos, es que son hispanos que entraron aquí, son primera generación, estamos enfocados en educarnos, en volvernos profesionales y nos estamos olvidando de la importancia de, además de ser profesional y de generar ingresos y de generar dinero, estamos en un mundo donde hay valor agregado cuando invertimos en nuestra comunidad. Muchos llegan a posiciones donde generan un montonón de dinero, ¿verdad? Y les encanta el ser arquitecto, les encanta el ser desarrollo comercial o lo que sea, y se preguntan qué es lo que falta, right? Y lo que les falta es estar involucrados en la comunidad. Y cuando digo estar involucrados, quiere decir, después de que yo tenga una carrera profesional, tengo que pensar en qué hobbies tengo y en dónde puedo invertir mi tiempo más allá. Participando en juntas directivas, participando en organizaciones donde yo pueda dar de mi tiempo, de mi tesoro, mi dinero o de mi talento, es algo sumamente importante que falta. Lo que también falta en la generación de jóvenes es el querer echarse para adelante sin pena. Ser un poco más orgullosos de quienes somos, de lo que nosotros traemos y aportamos a la mesa y a la comunidad, y recordarnos de que nuestra voz tiene peso y tiene valor. Y cuando estamos en la mesa, estamos no tan solo hablando por mí, estoy hablando por la gente y las generaciones que vienen detrás de mí. Entonces, no podemos continuar playing small. Eso ya no nos va a hacer ningún favor. Nosotros, que vamos a ser 20-25% de la población dentro de los próximos ni 10 años, right, vamos a formar la fuerza laboral. Tenemos que ocupar esos espacios. O sea, no nos queda de otra. Los latinos estamos de moda, sin importar cuál es la administración, right? O nos aman o nos odian, pero siempre estaremos de moda. O sea, somos la próxima generación de trabajadores, de soñadores, de empresarios, emprendedores, y eso no va a cambiar porque eso hasta cierto extent es algo natural para nosotros los hispanos. El ser empleado nos crea estabilidad, pero el ser líder crea poder para ti, para tu familia y para futuras generaciones. 15% de los hispanos en el estado de Luisiana son dueños de empresas.
yo veo una enorme oportunidad para las personas que quieran formalizar sus empresas. Hoy estuve en una reunión donde no debo compartir esta cifra, pero donde hubo un incremento en la cantidad de empresas hispanas y muchos de ellos abren empresas no porque estudiaron administración de empresa. Abren negocios porque son buenos en hacer panes. Abren negocios porque son buenos en la construcción. Abren empresas porque son buenos en catering, en servicios profesionales. O sea, las ideas, o sea, es como el arco iris, ¿verdad? De la cantidad de opciones y oportunidades. Pero muchos de ellos lo trabajan por pasión y no tanto por la experiencia y el conocimiento de manejar un negocio. Pero vemos muchas personas interesados en la información, compartiendo esa información con los demás alrededor y estamos viendo más interés en los programas. Todos los programas que nosotros tenemos están creciendo, right? So, eso es importante porque eso indica que las personas necesitan la información y si se le puede dar la información a la persona con suficiente anticipación, ellos pueden en verdad crecer sosteniblemente. Hay una variedad de recursos a nivel nacional para personas que quieren emprender o que quieran aprender o obtener información financiera. La educación financiera y el querer abrir un negocio, esta información está disponible y está, o sea, en la mayoría de los estados, right? Porque existe lo que es el Small Business Development Center, que son los centros de desarrollo de pequeños negocios, que está pagado por el SBA y técnicamente pagado por el público, porque cuando tú pagas impuestos, una parte de ese dinero va dedicado hacia pagar por ese programa que brinda el gobierno federal. Lo desafortunado de ese programa es que no tienen la capacidad bilingüe que tenemos nosotros. La organización y las organizaciones sin fines de lucro están creadas para rellenar un vacío temporal. El vacío temporal es el vacío que está creado por los servicios que brinda el gobierno y que debería de brindar el gobierno. Right? Lo que hacen y lo que deberían de estar haciendo. Cuando no lo están haciendo, entran las organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? A hacer ese trabajo adicional. Estamos llenando ese vacío, que espero que sea temporal, pero la verdad es que no va a ser temporal. Eso lo sabemos. Sabemos que los recursos que brinda el gobierno federal no, es más, ahorita se están cortando y no tanto se están creciendo. ¿Por qué elegir al centro? Porque los servicios son completamente gratis, porque nosotros entrenamos a nuestro equipo, están todos capacitados para el nivel de servicio que tú vas a recibir. ¿Ha enfrentado barreras al emprender por su latinidad o su hispanidad? Sí, desde jovencita fui diferente, ¿verdad? Yo estudié en una escuela privada, estudié en una escuela católica, donde de 300 estudiantes habían 5 personas afroamericanas y yo era la única latina hasta el 3er grado. Like, I hated high school. I hated high school. I hated high school. I still hate high school. Porque fue un tiempo sumamente traumático para mí. Estaba de moda tener el cabello liso, no lo tenía liso. No habían flat irons en ese entonces. Mis amigos, que aunque hoy en día son buena gente, se burlaban de mí porque yo traía mangos a la escuela, yo traía arroz con frijoles a la escuela, de que yo tuve una cantidad de trauma enorme entre las edades de 6º grado hasta maybe 10º grado. Fue sumamente difícil integrarme porque era diferente, traía una cultura diferente, traía hasta comida diferente a la escuela. Y me miraban como una raritona, ¿verdad? Y nadie sabía dónde estaba Panamá hasta que estudiaron geografía, right? En el 9º grado o en el 10º grado. Te cuento que por mucho tiempo yo lo sentí como que yo tengo que ser parte de esta o yo tengo que ser parte de la otra y me hacían sentir not enough. Y hoy en día lo que más me encanta es que pueda, I'm ambidextrous. O sea, es como decirle a la persona, mira, yo solamente sé usar mi mano derecha porque solo he vivido aquí en este país. Pero yo como he pasado tiempo en 2, puedo usar ambas manos para escribir. Entonces las oportunidades se te abren muchísimo más estando de ambos lados. A mí me encanta todo de ser latina. Me encanta el vivaz que tenemos, right? Ese querer vivir, la celebración de vida que tenemos, la cultura nuestra de compartir y de ser enfocados en comunidad y creer en los valores de la familia. Me gusta lo colorido que es nuestra cultura, que sin importar el país siempre vas a encontrar una experiencia viva, interesante, llena de música, felicidad. Y aún con lo triste, la tristeza trae muchas tradiciones que valoran a la persona y a su herencia.
Y me encanta ser latina porque me encanta bailar, me encanta comer, me encanta decir que soy panameña. Soy muy orgullosa de donde vengo y de la herencia de mi familia. De que las personas cuando se burlan de ti porque tú no eres lo suficiente hondureña, lo suficiente panameña, ese problema no es mío, ese problema es el tuyo. Yo me siento suficiente sin importar dónde sea que esté. Sí, definitivamente trabajando en la industria microfinanciera y en la industria de finanzas, la mayoría de las personas que están todavía trabajando en esa industria son hombres blancos. En muchos cuartos soy la única latina. Hoy día estuve en una reunión donde era una de las pocas latinas que estaba en el cuarto y lo miro como una oportunidad, refleja, ¿verdad? Refleja el crecimiento de la comunidad hispana dentro del círculo profesional. Right? Si nosotros aquí en el estado de Luisiana formamos 5% de las personas en el estado, bueno, cuando entras a un cuarto, 5% de las personas que tú ves en el cuarto deberían de ser hispanos. Y yo creo que eso fue tal vez más difícil para mí que como adulta. Como adulta yo vi más aceptancia o más aceptación por las personas en el cuarto, pero muchas veces porque yo diría que soy bien echada para adelante y no soy tímida. También creo mucho en la importancia de escuchar primero antes de hablar, de analizar el cuarto, entender dónde estás y de respetar también ese espacio. Y cuando entrar con algo que aporta valor, información, y muchas veces tal vez pensaban las personas que no tenía que estar yo en el cuarto, pero al momento que yo abría la boca se daban cuenta por qué. Yo tengo un acento cuando hablo español, creo yo, ¿verdad? Pero en inglés no tengo acento. En inglés, es más, yo traté de borrar mi acento al 100%, porque el acento que yo tendría sería una de Houma, que sería bien Cajun. ¿De dónde vengo? They talk like this, all flat, meshad, they talk, they kind of Cajun. Y no iba... Esa no era la versión de mí que yo quería reflejar, ¿verdad? No es que no valore la cultura, porque la cultura es una parte enorme de quién soy también. El idioma para mí ha sido un superpoder. Yo hablo 4 idiomas, inglés, español, francés e italiano. Te entiendo el portugués de vez en cuando. Y hasta entendí griego después de 5 días en Grecia. Entonces hay personas que tienen esa habilidad de entender idiomas porque su cerebro funciona de esa manera, y otras personas que son mejores en la matemática. Yo soy pésima para la matemática, pero trabajo en finanzas, así que explícamelo tú. Yo no sé cómo funciona, pero para mí el tener esos 2 idiomas, y entre más idiomas puedas hablar, más poderoso serás. El acento es algo que hay que aceptar que lo vamos a tener si tú quieres mejorarlo y perfectarlo, right? Trabaja en eso, pero la verdad es que lo más importante es lo que tú piensas, lo que tú opinas y lo que tú traes a la mesa cuando estás en una conversación, y no tanto cómo lo explicas o cómo lo digas con el acento que tengas, pero sí vale, lo que trae el valor es lo que tú expresas y lo que tú dices. El ser inteligente o el conocer un tema es importante, pero los soft skills de poder comunicar y expresarte y navegar un cuarto que tiene diferentes opiniones, que tiene diferentes perspectivas, es un soft skill sumamente invaluable. Tú puedes lograr lo que sea que te propongas. Y lo digo porque sí, los recursos ayudan, pero a la misma vez solo tú tienes control de lo que tú hagas, lo que tú dices, lo que tú estudias. Los restos son como cosas que puedan afectar y puedan ayudar o impedir tu camino. Pero cuando tú estás enfocado en lo que quieres lograr y tienes una misión, o tal vez no tienes misión, tal vez lo que estás buscando es encontrar algo que amas y que te apasiona. ¿Vale la pena soñarlo? ¿Vale la pena decírselo a alguien más? Y si las personas alrededor de ti te dicen que no será posible, encontrate nuevos amigos. Porque lo que quieres es tener un círculo de personas que te van a apoyar en lo bueno y en lo malo, y también que te van a nutrir con buena energía, buenas ideas. Van a estar ahí para ayudarte y reforzar lo que sea que tú quieras lograr, right? Y te van a ayudar a abrir esos caminos. Y la verdad es que cuando uno ya comienza a aceptar que la vida siempre hay que estar adaptable y adaptándose, tanto a las oportunidades como aprender de lo que no nos vaya bien, de los errores cometidos, y también tener, como dije, un grupo de personas alrededor de ti, ya sean profesionales o amistades, que van a estar ahí contigo para ayudarte a cambiar esa perspectiva que tú necesitas cuando más se te hace difícil. Para nosotros en nuestra familia siempre hay una solución, y yo creo que lo que pasa muchas veces es que cuando nos enfrentamos con algo devastador, hay personas que se quedan ahí traumados, que they're like, oh my God, ¿cómo puedo? No puedo seguir. Y no estoy diciendo que no hay un momento para eso.
100% hay un momento para estar presentes y aceptar lo que sea que nos está devastando, right? Pero date el tiempito, soltalo y echa para adelante en el próximo paso. Si te quedas ahí en la ruina, te vas a quedar. Si no buscas siempre la solución, te vas a quedar ahí con ese trauma. Entonces hay muchas personas que se quedan con eso y nunca lo sobrepasan. Mi papá, como dije, que él viajaba a todo Centro y Suramérica. Hay una historia que él, nos contó una vez que fue al Vaticano, estacionó el carro enfrente del Vaticano. No sé ni para qué fue, right? Porque no era tan católico, pero decidió ir al Vaticano a visitar, y en lo que entró y salió del Vaticano, en menos de una hora, alguien le abrió le había abierto el trunk del carro y le robaron todas las cosas que él tenía ahí. So, él se quedó sin ropa en Italia, right? Solito. Y obviamente, estaba como que entre los 30 y pico de años. Y yo dije, ¿y papá qué hiciste? Me dijo, bueno, llamé a la oficina, conseguí a tal y tal persona. Yo tenía mis tarjetas, pero simplemente me fui de shopping y compré lo que yo necesitaba. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay personas que las cosas les pasan a ellos en la vida y hay otras personas que ellos hacen pasar su vida. Entonces, el tener esa perspectiva de que yo quiero hacer pasar mi vida como yo quiero y yo quiero tener control de eso, puedes controlar todo, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo que quieras. Mientras la otra persona al otro lado, que todo le pasa a ellos y son la víctima de todas las cosas, siempre van a hacer eso. Siempre van a quedarse las víctimas, desafortunadamente, porque esa decisión cae en cada uno de nosotros. Solo tú puedes hacer esa decisión.